Buen día, Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero te encuentres bien donde quiera que estés, en el nombre poderoso del llamado Jesús, proclamando una vez más que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Bendecimos a Dios una vez más en esta hermosa mañana y decimos que tenemos que cada día más, ¿verdad?, reconocer el poder de Dios, porque sin Dios no hubiésemos estado aquí en esta hora, ni tú me hubieses estado escuchando, así que Dios es bueno. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, ponemos en sus manos sabiendo que dependemos del Dios Todopoderoso. Asimismo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por darnos el aliento de vida. Gracias, Señor, por sustentarnos en esta hora. Gracias por ese amor inefable y ese amor incomparable, Señor, que cada día más podemos proclamar que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Señor. Te dejamos saber que eres bueno y que te amamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Y gracias. Así te pido, Espíritu Santo, que fluyas con libertad, porque la palabra tuya, mi Dios Todopoderoso, jamás retornará vacía y asimismo creemos que hará por medio a ella, en el nombre de Jesús, comenzando por mí. Gracias, Señor. Hermanos, así o amigo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Hebreos 12:1 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos advierte, qué bueno es Dios que nos dice, ¿verdad? Cómo debemos conducirnos para que su nombre sea glorificado. Y asimismo vamos a titular hoy en el nombre de Jesús esta palabra breve que voy a dar en esta hora. Y dice, nos están velando. Asimismo nos dice Dios hoy, ¿verdad? Que nos están velando. Y eso Dios nos alerta que cómo debemos nosotros andar, ¿verdad? O que debemos andar de una forma, ¿verdad? Que sea agradable a Él para que su nombre sea glorificado. Y así nos dice Dios hoy en esta mañana, ¿verdad? Velar puede definirse como vigilancia, estar atento y prestar atención. Es decir, que Dios nos dice que nos están velando, pero nosotros debemos, ¿verdad?, estar atentos para que su nombre sea glorificado. Dios es bueno, ¿verdad? Y nos permite en esta mañana estar vigilante de aquellos que quieren de cierto modo dañar nuestro testimonio, si bien es cierto, o más bien también quieren, ¿verdad? Dejarse saber, dejarse sentir y que nosotros, ¿verdad? Que lo que nosotros digamos, contradecirlo de cierto modo. Y Dios nos dice hoy, ¿verdad? Que nos están velando, entonces nos da una alerta roja de qué debemos hacer para que nosotros, ¿verdad? Andemos por el mundo como cartas abiertas para que nadie nos pueda juzgar. Porque si nosotros andamos como cartas abiertas, ¿verdad? Es decir, sin escondernos de nadie, porque nosotros andamos rectamente, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Asimismo, Dios nos va a defender. Asimismo, no tenemos nosotros que pelear para nosotros defendernos. La palabra de Dios dice, ¿verdad? La venganza es mía. Es decir, que si nosotros andamos bien, ¿verdad? Nos dejamos, andamos en la vida filtrados de cierto modo, ¿verdad? Creemos muchas veces que nadie nos está mirando. Creemos muchas veces que no tenemos a nadie que nos mire, ¿verdad? Y andamos como queremos, ¿verdad? A veces queremos ocultar cosas y podemos ocultarla de los hombres, pero de Dios, ¿verdad? No la podemos ocultar. Y Dios dice que hay una nube, ¿verdad? Alrededor nuestro, es decir, que nos están velando, ¿verdad? Hay personas que ven que uno anda, por ejemplo, rectamente en la vida, en el caminar del Señor y hasta fuera de él, por decirlo así, ¿verdad? Pero obviamente nos enfocamos en el camino del Señor, que Él es el camino correcto y que verdaderamente nos lleva a lo correcto siempre, en el nombre de Jesús. Entonces creemos que nadie nos está mirando o que si nos miran no importa. A Dios sí le importa, ¿verdad? Cuando nosotros andamos conduciéndonos por la vida, le importa en el sentido de que si obviamente no, nos están mirando, ¿verdad? Y pueden decir, wow, por esa persona tiene un corazón, ¿verdad? Conforme al de Dios, por ejemplo, porque obviamente según nosotros caminamos y en la vida, nosotros nos dirigimos en la vida, obviamente eso va a dejar huellas en el nombre de Jesús. Entonces Dios nos dice hoy, ¿verdad? Que nos están velando y que andemos lo más rectamente posible. Digo lo más que podamos, porque nuestra imperfección podemos errar, pero siempre Dios nos da la oportunidad de retomar, ¿verdad? De empoderarnos y de retomar ese camino correcto para la gloria y la alabanza de su nombre. Y a eso nos manda Dios hoy, a que nosotros andemos rectamente en Él,
para que nadie tenga nada que decir de nosotros y que para que ellos, ¿verdad?, se conviertan, ¿verdad?, a nosotros, no nosotros nos convirtamos a ellos, ¿verdad?, sino que ellos vengan a Dios por medio a nosotros y no que nosotros vayamos al mundo por medio a ellos. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque si nosotros damos testimonio de ese Dios todopoderoso, si damos testimonio de que queremos vivir una vida honrando a un Dios vivo, a un Dios perfecto, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Muchas personas dicen, bueno, pero es que yo soy humano, yo esto, ok, somos humanos, pero Dios siempre nos da esas herramientas para que nosotros, ¿verdad?, venzamos, pero obviamente vamos a vencer en el nombre de Jesús y vamos a vencer a los pies de Cristo. No vamos a vencer a los pies del mundo, vamos a vencer a los pies del Señor Todopoderoso. No vamos a vencer por aquellos que se dejan dirigir por el mundo. Nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús por la palabra de Dios, guiado por su Santo Espíritu. Entonces Dios nos dice hoy que nos están velando, que andemos lo más rectamente posible, ¿verdad? Para que Él de cierto modo nos pueda defender. Porque si nosotros, ¿verdad?, no nos dejamos dirigir por el mundo y hacemos lo que ellos digan, obviamente Dios no nos va a defender. No porque Él no quisiera hacerlo, sino porque Él no habita, ¿verdad?, en aquellos que maquinan maldades, en aquellos que maquinan cosas, ¿verdad?, que están fuera de sus designios. Entonces, conforme a ello, recuerdo hace unos años, en el 2023, si mal no recuerdo, yo fui a un resort y, y asimismo había una persona que me estaba chequeando todo lo que yo subía por las redes sociales, todo, ella lo estaba filtrando esa persona, filtrando todo. Obviamente esa persona sabe que soy cristiana y estaba chequeando todo lo que yo subía. Entonces está bien, yo no sabía obviamente, pero la gloria sea para el Señor, andando de una forma lo más posible, ¿verdad?, afinada con el Señor. Obviamente no ando subiendo cosas que no le agradan a Dios, a Él sea la gloria y la honra. Bueno, pues con el tiempo, más adelante, ella me testifica, la persona, y me habla y me dice, wow, verdaderamente se puede gozar sin hacer tales cosas. No voy a mencionar lo que ella quizá, ¿verdad?, lo que me mencionó, pero igual sin hacer tales cosas, sin tomar cosas que no se deben, se puede gozar porque te vi muy gozosa, decía la persona, te vi que gozaste mucho, te vi que disfrutaste con tu familia y no hubo la necesidad de hacer tales cosas. Ella bendecía a Dios, ¿verdad?, por esa forma que yo, ¿verdad?, de cierto modo adopté, o de esa forma que yo me conduje en la vida, o de cierto modo me sigo conduciendo para la gloria de Dios Padre. Pero ella bendecía a Dios, esa persona lo bendecía a Dios. Y esa persona no era cristiana, si me explico. O sea que nos están velando, nos están mirando, porque las personas tienen un problema de cierto modo muchas veces, que por ejemplo ven a uno muy radical, que si uno no hace cosas, ¿verdad? Obviamente hablando de los del mundo, ¿verdad? Con todo respeto, uno muy radical, ¿no? Porque tú puedes un poquito, pero ellos mismos después nos juzgan a nosotros, ¿verdad? Y dicen, ah, pero mira, haciendo tales cosas. Entonces de eso se trata, que nos están velando, que nos están chequeando, que nos están siguiendo, nos están siguiendo. Entonces, obviamente, Dios es glorificado y eso es lo que Dios anhela, que Él sea glorificado porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él quiere que demos ejemplo de Él, no ejemplo, ¿verdad?, del mundo, porque el mundo tiene tantas cosas adversas, ¿verdad?, obviamente a Dios, pero Dios quiere que demos ejemplo de Él en este mundo, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, porque es imposible, ¿verdad?, que Dios sea glorificado estando nosotros afinados con las cosas del mundo. Dios glorificado si estamos afinados, ¿verdad?, con su palabra, afinado con Él, del lado de Él, por decirlo así, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que por su gracia, por su amor y su misericordia, pero también hay disposición. El Señor le da la capacidad al ser humano para disponerse a hacer cosas, para disponer al ser humano, para que el ser humano se disponga a glorificarle, y Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría, Él nos da esa gracia, ¿verdad? Y Él nos da esa fortaleza y obviamente quita lo que no le agrada, porque es imposible que Dios nos quite lo que no le agrada si nosotros no nos empoderamos, si nosotros, ¿verdad?, nos rechazamos esas cosas, ¿verdad?, por las cuales el Dios puede ser desglorificado. Y de hecho, pueden los demás decir que no somos, de cierto modo, no somos cristianos nada, que no amamos a Dios nada, como decimos, que solamente es de labios, solamente, y no de hechos. Y Dios quiere que le glorifiquemos con hechos factibles, con hechos reales, no solamente de palabras. Entonces Dios en el nombre de Jesús nos dice en esta mañana, ¿verdad? Nos alerta de que nos están velando. Y si tú que no estás alerta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Alértate en el Señor. Te puedo decir que vale la pena completamente. Hay personas que no quieren llegar al Señor, no quieren llegar porque tienen miedo de perder cosas, ¿verdad? Dejar cosas atrás. Pero cuando nosotros dejamos las cosas atrás por amor a Cristo, cuando las dejamos por basura, ¿verdad?,
Cuando lo negamos a ellas en el nombre de Jesús, obviamente Dios se glorifica más en nuestras vidas, se glorifica más y podemos testificar que hay un Dios, que existe un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y de eso se trata la fe. No se trata solamente, ¿verdad?, de que uno ande en la vida solamente, por decirlo así, haciendo lo que le parezca a uno, es lo que a Dios le agrade. Y si Dios es agradado de nosotros, es imposible, ¿verdad?, que no nos bendiga, es imposible que no nos defienda, como dije anteriormente. Si hablan de nosotros, ¿verdad?, haciendo nosotros las cosas bien, es imposible que Dios se quede atado de manos. Dios se levanta a nuestro favor, porque Dios le agrada, obviamente, la santidad, porque Él es santo, porque Dios es santidad. Y de eso se trata la santidad, de que hagamos las cosas bien para que su nombre sea glorificado. Y así dice Él, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera es la fe. Esa es la carrera, debiera ser del mundo entero, ¿verdad? Pero de aquellos que han aceptado el Señor, la carrera es la fe. Y que nos despojemos del pecado que nos asedia, lo mismo que estoy diciendo, como nos están velando, tenemos que despojarnos del pecado, debemos despojarnos de lo que a Dios no le agrada, para cuando nos velen, para cuando nos estén mirando, filtren a Dios por medio de nosotros. O Dios se ha filtrado por medio de nosotros, y bien, si puedo decir de esa manera, y por su palabra, que su palabra sea reflejada en nuestras vidas, en nuestro existir, en nuestras palabras, y obviamente nuestros pensamientos. Dirás, pero nadie puede ver mis pensamientos, no puede leerlo, no pueden verlo, pero sí, como nosotros pensamos, ¿verdad? Claro está, si lo dejamos llegar al corazón, así actuamos. Si pensamos con amor, si pensamos con misericordia, eso va a brotar va a brotar de nosotros. Pero si pensamos en maquinaciones adversas a Dios, obviamente se va a notar también. Entonces Dios quiere que nos llenemos de Él. Dios quiere que lo bendigamos a Él con nuestras vidas, ¿verdad? Porque pertenecemos a Él. Dios nos hizo, ¿verdad?, para que su nombre sea glorificado por medio de nosotros. Sabemos que el pecado nos ha alejado y no podemos glorificar a Dios así porque sí, de cierto modo. Es decir, que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, es que nosotros podemos fluir con libertad, adorar al Dios vivo y a glorificarle y a tratar lo más posible de exaltar su nombre por medio a su Santo Espíritu. Entonces eso nos dice Dios hoy, te están velando. Cuídate que te están velando para que su nombre sea glorificado. Porque si el nombre de Dios es glorificado en nuestras vidas, todo va a estar bien. Porque aunque hablen de cierto modo, hay personas que dicen, no, pero como que la gente habla, como que la gente dice, mentira del diablo. La gente puede decir si quiere, pero que sea verdad, hasta los demás nos defienden. Porque, por ejemplo, alguien me ve, ¿verdad?, haciendo algo y lo pone adverso, obviamente, porque hay personas perversas, lamentablemente, hay personas ociosas, por decirlo así, ¿verdad? Pero las otras personas nos defienden, no, esa persona no es así, esa persona no es así, y nos defienden, y les tapan la boca hasta el mismo hombre, mas no Dios. Mas no Dios. Entonces Dios nos dice hoy que nos están velando, ¿verdad? Y que nada ni nadie, ¿verdad?, nos detenga en el nombre de Jesús, y que nada ni nadie, ¿verdad?, detenga lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque nosotros muchas veces detenemos con nuestro accionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como dije anteriormente, es imposible que Dios habite en aquellos que tienen maquinaciones adversas, aquellos, ¿verdad?, que planean, de cierto modo, valga la redundancia, planean sus planes, valga la redundancia, fuera del designio de Dios. Es imposible que Dios habite allí, pero Dios nos manda hoy en su misericordia, comenzando por mí, no creas, comenzando por mí. Porque cada día, la santidad de día tras día es santidad todos los días. Es decir, que todos los días hay que hacer lo correcto. Entonces Dios nos dice hoy, ¿verdad?, que nos santifiquemos en Él, que le glorifiquemos a Él y que le alabemos a Él, y que nosotros andemos, ¿verdad?, en el mundo filtrados por la palabra, para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y poder defendernos cuando aquellos que quieran levantarse para que su nombre sea desglorificado, que Dios glorifique su nombre por medio de nosotros y les tape la boca. Claro está, no con chismes, por supuesto que no. Dije Dios, porque la venganza es mía, dice el Señor. Entonces, como es Dios, obviamente Él se va a encargar. No tenemos que hacer nada. Hoy, por cierto, muy bonito. Hoy, por cierto, ¿verdad?, acabo de llegar de la iglesia y bendito sea el Señor, quise grabar, ¿verdad?, una vez llegué, pero asimismo el Señor le dijo a mi niña,
tienen un inconvenientito, ¿verdad? En la escuela, con las niñas, como que se han revolteado, el enemigo, como siempre le digo, y Dios le dijo, déjalas. Oye, ella no sabía nada, el predicador no sabía ni idea de eso que estaba pasando. Él le dijo, déjalas, que Dios está contigo, más con ellas no. Es decir, el demonio está obrando allí, pero Dios está contigo, Dios te defenderá. Es decir, que Dios obra así. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, así mismo, ¿verdad? Dios nos dice hoy que nos están velando, pero que Él está con nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad y nosotros estemos dispuestos para que su nombre sea exaltado y que nuestras vidas estén filtradas por la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es lo correcto, la palabra de Dios es que nos enseña, la palabra de Dios nos educa mejor que la universidad, obviamente, porque esas carreras perecen, pero la carrera de la fe, como dice el Señor, que las recorramos hasta el final, es la que va a tener, ¿verdad? Esa fructificación, de cierto modo, para lo eterno. Asimismo, Dios nos dice hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde feliz y bendecido resto del sábado. Bendiciones. Dios te bendiga. Bye bye.